Su causa, como fue dispuesto la clase pasada, en una de las clases, perdón, su causa exacta no es completamente conocida, pero sí sabemos que tiene factores que que pueden conllevar a que la persona lo desarrolle o que lo gatille, como por ejemplo los mecanismos genéticos, mecanismos hormonales y mecanismos inmunológicos y ambientales. Ahora, la cosa de aquí es entender por qué afecta a muchos órganos, incluida la sangre, porque el sistema hematológico no va a ser la excepción. Entonces, nosotros debemos entender al lupus como una enfermedad sistémica, en la cual no se va a limitar a un solo órgano. ¿Okay? Entonces, no se va a limitar a un solo órgano, además de que el ataque autoinmune va a ocurrir a través de anticuerpos y de complejos inmunes, que básicamente estos van a circular en la sangre. Y la sangre, como todos sabemos, básicamente es el río que corre a través de todo nuestro cuerpo y lo va a llevar a todos los tejidos, ¿no? Y también en este contexto nosotros sabemos que el sistema hematológico no va a ser la excepción de contagiarse o de llevar la enfermedad, ¿no? Entonces, de hecho, tanto la sangre como la médula ósea están siempre en constante exposición a la acción del sistema inmunitario. E incluso tanto la producción y la destrucción de células sanguíneas pueden verse alteradas fuertemente por tanto mecanismos inmunológicos, mecanismos inflamatorios o mecanismos medicamentosos. Entonces, por eso el lupus puede verse acompañado de anemia, puede verse acompañado de leucopenia, trombocitopenia e incluso pancitopenia, y esto va a ser diferenciado al tipo y al grado de la enfermedad. Ahora, ¿por qué es muy importante saber de las manifestaciones hematológicas en el lupus? Porque pueden ser o pueden llegar a ser las primeras manifestaciones en aparecer en algunos pacientes con lupus, incluso antes del diagnóstico. O sea, las manifestaciones hematológicas llegan a ser nuestras primeras pistas para nosotros saber para que nos pueda llevar a un diagnóstico de lupus. Y también se estima que entre el 50 incluso el 100% de los pacientes con lupus presentan alguna alteración hematológica a lo largo de toda su enfermedad. Entonces, algunas de estas manifestaciones llegan a ser graves e incluso mortalmente mortales, pues potencialmente mortales, si es que no se detectan o se tratan a tiempo, como por ejemplo una anemia hemolítica autoinmune o una trombocitopenia grave, ¿no? Una trombocitopenia severa. Estas alteraciones no solamente van a reflejar la actividad del lupus, sino que también nos va a dar, van a ser como marcadores de la respuesta al tratamiento y de si hay una recaída de la enfermedad. Ahora, como resumen de todo lo dicho, es que nosotros tenemos que saber que el lupus va a ser una enfermedad camaleónica, se va a presentar de diversas formas, puede simular múltiples patologías y afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo, en especial la sangre. Ahora, ya vamos entrando un poquito más en contexto, vamos a ver por qué el hemograma es una herramienta básica, pero crucial para el seguimiento del lupus. Ahora, el hemograma nosotros sabemos que es un examen de rutina, es un examen de sangre rutinario, en el cual nos va a permitir evaluar tres cosas en particular: el estado general de la sangre, la presencia de anemia, infecciones o riesgos de sangrado, y además nos va a ser una herramienta necesaria y fundamental para nosotros percibir cambios sutiles que pueden alertar sobre complicaciones o una actividad crítica en nuestro paciente. Entonces, dado que es fácil de realizar y de bajo costo y ampliamente disponible en casi todos los laboratorios de aquí de Tarapoto, el hemograma va a ser una herramienta muy valiosa que todo médico debe saber y debe aprender a interpretar, sobre todo en pacientes con lupus. Por ejemplo, un paciente con lupus en remisión puede llegar a consulta y se le saca un hemograma y presenta una linfopenia nueva o una trombocitopenia leve.
¿Esto qué nos va a dar como traducción? Que esto podría ser la primera señal de un brote inminente de lupus, nueva. Entonces, debemos estar muy alerta con los cambios mínimos de un hemograma en un paciente con lupus. Ahora, la importancia del conocimiento hematológico en el lupus, en algunos casos, quiero que esto nos debemos muy de memoria sobre esta diapositiva, es que dentro de las primeras manifestaciones clínicas, hematológicas, no llegan a ser ni articulaciones, no llegan a ser ni cutáneas, llegan a ser hematológicas e incluso pueden llegar a ser las únicas manifestaciones en un paciente con lupus. Como por ejemplo, una anemia inexplicada, especialmente las anemias hemolíticas. Por ejemplo, una trombocitopenia aislada o por ejemplo una linfopenia persistente. Ahora, un ejemplo, una paciente, porque nosotros sabemos que es más común en una mujer, una paciente llega al consultorio del doctor y llega con fatiga, llega con palidez y llega con sangrados nasales así recurrentes. Y nos explica que este sangrado es recurrente pero no continuo. Y no sabe por qué, porque no le han hallado ninguna otra causa. Se le hace un hemograma y sale muestra de anemia y trombocitopenia, pero no se sabe de qué es. Entonces, lo primero que nosotros debemos pensar es pensar en lupus en cualquier paciente con alteraciones hematológicas inmunomedianas sin causa clara. ¿Okay? Entonces, otra de sus importancias en las manifestaciones hematológicas es que puede preceder, puede acompañar y, como les mencioné anteriormente, puede ser único. Preceder es que pueden aparecer como por ejemplo una anemia hemolítica autoinmune, puede llegar a aparecer mucho antes, incluso muchos años antes de que se desarrolle el lupus. Acompañar forma parte de un cuadro mucho más amplio, como por ejemplo una artritis, fotosensibilidad, incluido una anemia. Y ser únicas, hay veces en el que el paciente puede tener lupus con manifestaciones predominantemente hematológicas sin compromiso evidente de otros órganos. O sea, literalmente solamente es la sangre. No tiene cutáneos, no tiene riñón, no tiene articulación, no tiene nada, solamente sangre. Ya. Y nos va a ayudar el hemograma, nos va a ayudar en diagnóstico, pronóstico y seguimiento. Diagnóstico, pues como les he mencionado hasta ahora, junto con otros estudios nos va a ayudar a diagnosticar el lupus en estos pacientes. En pronóstico, la presencia de ciertas alteraciones hematológicas, como por ejemplo una linfopenia persistente o una pancitopenia, nos puede llegar a indicar tanto si la enfermedad está activa o si esto puede ser agresivo. En casos graves como síndrome hemofagocítico, que lo van a explicar más adelante, se llega a asociar con una alta mortalidad si esto no se detecta y se trata a tiempo. Y en el seguimiento, pues, los cambios, como les dije anteriormente, ¿no? Los cambios que vamos a ver, ligeros cambios incluso que vamos a ver en nuestro hemograma, nos pueden indicar diversas complicaciones. ¿Qué complicaciones? Por ejemplo, complicaciones que especialmente arriesgan la vida, una anemia hemolítica severa que puede causar una insuficiencia cardíaca. Una trombocitopenia menos de 20.000 es un riesgo elevado de hemorragias internas. Un síndrome de activación macrofágica, una disfunción multiorgánica y una neutropenia severa que pues, va a dar pase a muchas infecciones oportunistas fatales, potencialmente fatales, ¿no? Entonces, estas manifestaciones, nuestro hemograma nos lo va a decir y va a ser necesario que se detecte a tiempo y se dé tratamiento inmediato. Ahora, para nosotros poder saber, para nosotros poder interpretar cuando nuestro hemograma está mal, debemos saber cuando nuestro hemograma está bien. Y esto lo debemos recordar. Esto es un cuadro que yo encontré buscando los datos normales, en el cual me pareció interesante porque nos da ciertas pistas sobre qué pasa o qué podría pasar o qué podría ser cuando ciertos parámetros están aumentados o cuando ciertos parámetros están disminuidos. Y este es un ejemplo que les traje, que es un hemograma tomado en el área de emergencia.
del Hospital Médico. Entonces, vamos a iniciar con los datos así para recordar. Conteo de eritrocitos, o sea, la hemoglobina en las mujeres de 12 a 14. Algunos consideran de 12 a 16 y en los varones de 3 a 16.5 y algunos consideran de 14 a 17. En el hematocrito, en las mujeres, en algunos casos, aquí en este cuadro, de 36 a 41. Y en los varones, de 41 a 45. Por ejemplo, en este caso, nos dicen un hematocrito, lo ponen de manera general, no distinguen mujer ni varón, lo ponen de 37 a 54. Entonces va a depender mucho del laboratorio en el cual nosotros pongamos los valores normales, ¿no? Luego vemos el volumen corpuscular medio, este sí, en la mayoría he visto fijo, de 80 a 100. En la gran mayoría. La concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 a 36, por ejemplo acá es de 31 a 37, es un poquito más amplio el rango. En la hemoglobina corpuscular media tiene de 27 a 32, mientras que aquí es de 27 a 34, o sea, va por ahí, va cerca. Tenemos que saber, por ejemplo, un aproximado de estos rangos. Ahora, el reencuentro de reticulocitos de 25 a 100.000, de 25.000 a 100.000 milímetros cúbicos. Eso también en la mayoría es común. Ahora, en el recuento absoluto del leucocito, lo que nos va a importar, tanto hematocrito, hemoglobina y leucocitos. Los leucocitos en sí va a ser, algunos consideran de 4.000 a 11.000, algunos otros consideran de 4.400 a 12.000 y algunos otros consideran de 4.500 a 11.000. Entonces, un recuento de leucocitos menos de 4.400 de 4.4, nosotros vamos a estar hablando de leucopenia. ¿Okay? Ahora, un recuento diferencial de leucocitos en los neutrófilos, en algunos ponen de 2.000 a 8.000, en algunos ponen de 1.800 a 8.000. Por ejemplo, acá nosotros vemos en absolutos, linfocitos absolutos, de 800 a 7.000. Entonces, eso, como les digo, va a depender mucho del rango en el que se tome la muestra. Entonces, los linfocitos, unos linfocitos menos de 1.5, nosotros vamos a hablar de linfopenia. ¿Ok? Los neutrófilos de menos de 1.8 o de 1.800, neutropenia. Luego tenemos monocitos que es de 100 a 1000, algunos lo consideran de 120 a 1200. Y luego sinófilos tenemos de 0 a 500 y basófilos de 0 a 200. En las plaquetas es como que bastante unificado los valores, que es de 150.000 a 400.000. Es bastante unificado eso. Ahora, en las literaturas nosotros nos hemos guiado, las manifestaciones hematológicas lo dividen en eritrocitos, leucocitos, trombocitos y demás. Entonces vamos a empezar por los eritrocitos. ¿Cuál es su manifestación hematológica común? Una anemia, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de anemia? Tenemos, vamos a decir que tenemos 4 tipos. La anemia por enfermedad crónica, que es la más frecuente en el lupus. Esta va a estar caracterizada por una anemia normocítica, normocrónica, también por hierro bajo sérico, transferrina baja y ferritina sérica puede estar normal o puede estar aumentada también. Esta anemia por enfermedad crónica puede llegar a coexistir con otras anemias debido a otros procesos también. ¿Okay? Luego tenemos la anemia hemolítica autoinmune, en la cual nosotros encontramos ciertos hallazgos laboratoriales, como por ejemplo debemos pensar en una anemia hemolítica autoinmune cuando nosotros vemos un aumento de la bilirrubina sérica desconjugada, un aumento del lactato deshidrogenasa, un aumento de los recuentos de los reticulocitos por la hemólisis. La prueba de TURS directa suele ser positiva y también suele estar mediada por anticuerpos IgG eritrocíticos de reacción caliente. Y en la sangre, en el frote de sangre periférica, nosotros vamos a encontrar que es ferocitosis. ¿Okay? Ahora, esta anemia hemolítica autoinmune puede
llegar a ser, como les mencioné anteriormente, puede llegar a ser la manifestación del lupus o puede llegar a anteceder incluso a un lupus florido muchos años antes de que se desarrolle este lupus. Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando lo vemos en un paciente que nosotros no sabemos de dónde está viniendo esta anemia. Ahora, también vamos a tener a la anemia hemolítica microangiopática, ¿okay? Ya, esta anemia hemolítica microangiopática es caracterizada, ya no, en la hemolítica vamos a ver esferocitosis, pero en la microangiopática nosotros vamos a ver, en la nefrosis de sangre periférica, nosotros vamos a presenciar existocitos. Entonces, cuando nosotros vemos estos existocitos, debemos considerar que, uno, un síndrome urémico hemolítico, y dos, la púrpura trombocitopénica trombocitana, o sea, un PTT. ¿Ya? Ahora, el PTT es un síndrome que consiste en la anemia hemolítica microangiopática, en trombocitopenia, en síntomas neuronales y en afectación renal, que esto está asociado con el lupus, hay que tenerlo en cuenta. Y así como la anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia, síntomas neurológicos, afectación renal, también puede verse en un síndrome de anticuerpo antifosfolipídico catastrófico, o sea, un SAF catastrófico. Entonces, esto va a ser muy importante porque siempre se deben medir los anticuerpos antifosfolipídicos como evaluación, como dentro de la evaluación total. ¿Ok? Y los leucocitos, bueno, los leucocitos se produce aproximadamente en el 50% de pacientes con lupus y puede llegar a ser secundaria a una linfopenia o a una neutropenia. ¿Ok? Un estudio, según el libro de Kelly, un estudio de 158 pacientes recién diagnosticados con lupus nos dice que se demostró que tanto el 75% de estos pacientes llegaron a tener recuentos de linfocitos inferiores a 1500 y la linfopenia, o sea, la linfopenia en sí, llegó a aparecer finalmente en casi el 93% de los pacientes, o sea, casi un 100% de los pacientes llegan a tener una linfopenia. Entonces hay que tener esto. Ahora, la presencia de anticuerpos linfotóxicos en pacientes con lupus se va a correlacionar con linfopenia y con el agravamiento de la enfermedad. Además, la linfopenia nos dice que puede ser un efecto adverso del tratamiento de glucocorticoides, porque estos van a bajar, van a suprimir al paciente, o también otros grupos de fármacos inmunosupresores. Y también tenemos a la neutropenia. La neutropenia debido al lupus puede deberse a dos cosas. Puede deberse a una destrucción inmunitaria o también a una supresión medular. Entonces, todo esto es lo que vamos a tener tanto en eritrocitos como anemias y los leucocitos como dentro de la leucopenia. Bien, doctor compañero, tomando la discusión, vamos a ver en este formato trombocitopenia. Primero debemos saber que los valores normales de las plaquetas están en un rango de 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro. En la bibliografía que hemos revisado desde Washington, nos dice que los pacientes con lupus van a presentar dos tipos de trombocitopenia. La trombocitopenia leve va a ser en un rango de 100.000 a 150.000 plaquetas por microlitro, el cual van a presentar el 50% del paciente. Mientras que la trombocitopenia severa va a tener un valor de menos de 50.000 plaquetas por microlitro y esto lo va a presentar el 10% del paciente. Debemos saber que hay patologías relacionadas a la trombocitopenia, la cual vamos a ver es la trombocitopenia inmune, también conocido como PTI, porque antiguamente se conocía como púrpura trombocitopenia inmune. Esta patología va a tener dos sintomatologías o fases, aguda y crónica. La aguda se va a presentar en los niños, en los jóvenes, mientras que la crónica va a ser adquirida. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, acá tengo un gráfico
que no es de mucha calidad, pero ustedes entienden básicamente todo. Acá podemos observar las plaquetas, las cuales son la sangre, a las cuales se les van a unir anticuerpos. Estos anticuerpos van a llegar al vaso, donde van a ser fagocitados por el macrófago del vaso. También se ha demostrado que los linfocitos CD8 afectan directamente al megacardiocito para impedir la producción de plaquetas y así impedir que las plaquetas disminuyan en su concentración. También tenemos que saber que la PTI viene a ser el primer signo de presentación en el lupus, ya que algunos pacientes lo presentan como signo inicial. Debemos saber, otro es la púrpura trombocitopenia trombótica, la cual va a tener dos características, la adquirida o la genética y la adquirida. En este caso vamos a dar la adquirida, que también se le conoce como el síndrome de Boston, en la cual nuestro cuerpo va a producir anticuerpos para atacar la enzima ADA13. Esta enzima, su función es romper los enlaces del factor von Willebrand y evitar la coagulación. Como podemos observar acá, esta es una hemostasia normal y esta es una hemostasia sin la enzima ADA13, en la cual, al no haber esta enzima, deben ser coágulos y estos coágulos se van a desprender y forman los trombos, los cuales van a generar las complicaciones. Entre los signos más característicos de esta enfermedad vienen a ser las púrpuras o petequias. Diferenciadas, las púrpuras, como pueden observar acá, son un poquito más grandes y las petequias son un poquito más pequeñas. Debemos saber que estos pacientes que presentan también van a tener complicaciones, como la insuficiencia renal concomitante, así como la microcefalia hemolítica. También podemos ver que va a presentar fiebre y afección neurológica. Bien, ahora vamos a ver cuándo afecta a las tres líneas de sangre, que puede ser eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Debemos saber, esto sería se puede dar a raíz de otra enfermedad, como podemos ver la leucemia, síndrome displásicos y también una infección generalizada, así como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entre las patologías que más se relacionan con la panostopenia vamos a encontrar dos: el síndrome hemofagocítico, o llamado también de activación macrofágica, y síndrome antifosfolípico, SAP. En cuanto al primero, vamos a ver, como mi compañera mencionó, es poco común, pero a la vez un pronóstico muy grave, ya que se va a dar activación excesiva tanto de linfocitos TCD8 como natural killer, las cuales van a tener un defecto de activación y van a atacar las células sanguíneas. Estas patologías se pueden presentar con fiebre persistente, hepatosplenomegalia y ferritina elevada. En cuanto al síndrome fosfolipídico, vamos a ver que se relaciona con el tiempo de protoplastina parcial activada. También se va a relacionar con la trombocitopenia, con la trombosis arterial y venosa. Acá vamos a presentar que hay la presencia de anticoagulantes lúpicos, anticuerpos anticardiolipina o anticuerpos beta 2 que van a estar especialmente en la hemoglobina M y en los subclases de la hemoglobina G. En cuanto al diagnóstico, para detectar estas manifestaciones vamos a buscar un hemograma donde vamos a ver anemias, leucopenias y trombocitopenias. Y si en caso nosotros sospechamos de una anemia hemolítica autoinmune, solicitamos una prueba de PUC directo. En caso queremos evaluar cómo están los niveles de anticuerpos, podemos solicitar un ANA, anti-DNA o un antigenético. En caso de que el paciente presente un síndrome antifosfolípido, pedimos examen de anticuerpos antifosfolípidos, los cuales nos van a dar un mayor pronóstico. También para complementar de una coagulopatía, podemos pedir
tipo de prostaglandina, urinógeno y minerales. Bien, y por último queremos hablar sobre la relación del laboratorio, del estudio de laboratorio con la clínica. Como bien mi compañero ha explicado, el hemograma nos da un pronóstico de qué línea, qué serie está más afectada, como puede ser una trombocitopenia, en el caso de las plaquetas, anemia, que se está afectando a los eritrocitos, y leucopenia, que está afectando a los linfocitos. Debemos tener en cuenta la relación que tienen. El SDAI es un índice sistémico que evalúa la actividad del lupus en los pacientes, los cuales estos son los valores o ítems que ellos evalúan, que pueden ser las plaquetas menores a 100.000 y leucocitos menores a 3.000 por milímetro cúbico. Esto nos puede dar que su brote sistémico, o nos puede dar el índice de un brote sistémico sobre la reactivación de estas patologías. En cuanto al valor clínico, una neocitopenia también nos da un indicio de un primer signo de reactivación. Y también es importante poder relacionar con otras patologías como fiebre, artralgia, nefritis, exantema y cirrosis. Doctor. Bien, vamos a ver, ¿qué hablar? Yo no quería que existen dudas de que efectivamente deberíamos aprender a leer el programa. O sea, no te cuesta nada sentarte un rato, tranquilizarte y ver las constantes que te dicen. El programa no tienes que estudiar. Si no, no vas a llegar a un parte. Recalco lo que dice su colega. Ya la patología se va pronunciando. Pero uno se pone a pensar, ¿no? Si la patología se va pronunciando en el tiempo, ¿por qué es que después todavía no nos damos cuenta de las cosas? O sea, si te está dando un hemograma con valores esperados, no sé, entre 13, 12, perdón, entre 13, 12.5, 12.9, en una mujer, como que te tiene que llamar la atención, ¿verdad? Tiene que ver qué extraño, o sea, debería estar en 14. Un varón con 12, 12.9, debería estar en 15. No, entonces explicarle al paciente y decirle, mira, tu hemograma está bien, pero también está mal. Porque tenemos que derivar las causas. Hemoglobina con 12.9, varón, leucopenia, ya comienza a pensar en otra cosa, una causa muy sutil, ¿cierto? Muy sutil. Porque si nosotros habláramos de que son solamente es el hemograma, pero si está en valores normales, todo está bien. Todo está bien. Si evidentemente existe un cuadro de anemia severa, 6 puntos, sin una causa aparente, ¿cuál sería una causa aparente de hemorragia? Perdón, ya sé, esa es la respuesta. Claro, o sea, que llegues a 6, una hemorragia. Sí, no hay. Anemia Hemolítica. ¿Y todas las hemolíticas son autoinmunes? Ante toda anemia hemolítica tengo que pedir un mínimo. Porque si lo transfundo, ¿qué pasa? hace moli. Y ese pobre riñón termina. Eso es lo que vemos en el consultorio. Cosas que son muy leves, por decirlo, pero que te tiene que hacer pensar. Tiene que hallar en el tiempo, en el espacio. Estás delante de un paciente que te está buscando porque nota algo raro. Para eso saben cuándo es una anemia normocítica, monocrónica. Pienso yo de que volver a hematología por este tipo de casos, uno, que no estamos en clases de hematología, dos, que no se dio histología. Pero seguimos con lo mismo.
seguimos pensando lo mismo. ¿Cuánto es el valor de las plaquetas? 150.000 a 400. 400. Tiene 145. ¿Se está desangrando? No, pero de todas maneras se tiene un daño. Ponerte a pensar por qué las plaquetas están tan bajas. Recuerda de que el lupus te puede dar o peña o también te puede mandar al otro lado. Aunque para el otro lado ya es demasiado. Una linfocitosis, por ejemplo, no linfocitos en cuánto, en 20.000, en 30.000, en 50.000, infectadazo. ¿Y si no hay bastones? Si no hay leucemia. ¿Leucemia? ¿No? Bien, ¿no? O sea, entonces pensaría en un estilo. Yo me iría por una enfermedad de estilo, pensando ya en otras cosas, ya no me iría tanto hacia el lupus. Entonces te das cuenta de que el ANA no es tan... Si no tiene ANA positivo no es lupus. Eso lo escuchó en laboratorio, ¿verdad? En algún momento también me puse a pensar, Dios adorado, me parece que lo está publicado. Y esta bibliografía ustedes lo pueden alcanzar, está en tele y está completamente, son 4 capítulos. Pues. Aumento de la bilirrubina conjugada, aumento del lactato de deshidrogenasa, aumento del recuento de reticulocitos. Prueba de Coombs directa suele ser positiva. Frotis de sangre periférica muestra esferocitos. Bueno, para que hagas tu frotis de sangre periférica, creo que han ido, ¿no?, al laboratorio, han ido, han jalado su muestrita, han puesto en el microscopio, no, ven, mira. Ahorita no los ha sentado y el laboratorio no lo quita. La idea es que se siente, ¿no? Su microscopio y comenzamos a ver, comenzar a reconocer esa idea, para que sea frotis de sangre, ¿no? Esferocitosis, bolitas, tendríamos que verlo. Entonces, muchachos, el lupus eritematoso en realidad nosotros lo diagnosticamos con un grupo de exámenes de laboratorio. Si acá te está diciendo claramente tu compañera, miren, aumento de recuento de reticulocitos, Coombs directo, bilirrubina sénica desconjugada. Tiene un perfil hepático. Para ir viendo cómo está tu directa, tu total, para que tengas una idea y una noción de lo que está pasando. Una prueba de Coombs, la prueba de Coombs es sumamente cómoda, es barata. El hemograma ya, pues un hemograma, ¿cómo es un hemograma? 15, es más caro. 20, 25, no te cuesta nada. Y con eso ya tienes una idea, una noción de qué es lo que está sucediendo en el paciente. Empieza por lo básico, ¿no? Si ves algo que está fuera de su nivel, ya recién puedes comenzar a ver. Pero antes de llegar acá, tienes que saber preguntar. Señora, ¿qué hace acá en el consultorio? ¿No? ¿En qué andamos? ¿Por qué vienes? No sé, doctora, estoy que orina espuma. ¿En qué piensas? Proteína. Muy bien. ¿Qué le pido? ¿Una creatinina? proteína en el 24. Proteinuria en 24 horas. Yo ya me voy a hacer la proteinuria. Le pido una ecografía y la diferenciación córtico-regular recién me da el resultado. Hoy día deberíamos haber visto un paciente con su colega, pero no lo vimos. Un paciente que tenía diferenciación córtico-medular, un paciente lúpico, que en el riñón derecho tenía 13, en el riñón izquierdo tenía 15. Sutil, recontra sutil. No creo. Pero eso ya me está dando una idea. ¿Idea de qué? De que hubo afectación a nivel renal. Y ella misma todavía lo vio, bueno, y es médico, ¿no? Se sentó y dijo, escucha, doctor, como que no vamos bien, pero sí está bien.